TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En esta ocasión vamos a conversar con Tamara Muñoz Valenzuela. Ella es la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras de Call Center, estos centros de llamados que han crecido mucho en el último tiempo en Chile y también a nivel internacional. Así que de eso y otras cosas vamos a conversar con nuestra invitada de este domingo. Tamara, bienvenida a Agenda Pública. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, hasta donde yo entiendo y tú nos podrás confirmar, los call centers que empezaron a florecer y a instalarse en Chile harán ya unos 10 o 15 años, hoy día, según algunos datos estadísticos que probablemente ustedes nos puedan reafirmar, disponen de unos 150.000 trabajadoras y trabajadores, mayoritariamente trabajadoras, así que yo voy a hablar con la excusa de los hombres, voy a hablar de trabajadoras permanentes, porque cada vez que uno llama a un call center, mayoritariamente te contesta una mujer. Y a mi juicio, y al de algunas personas, es uno de los lugares de mayor dificultad para trabajar hoy día para las trabajadoras chilenas, donde las condiciones laborales están más precarizadas. Así que, bienvenida como presidenta de la Federación de Trabajadoras de Call Center. Cuéntenos un poquito de su federación y de la realidad que están viviendo las trabajadoras de call center. Bueno, te comento que nosotros somos una organización que este año cumplió 10 años de vida. Nos formamos el año 2008 al calor de muchas organizaciones sindicales que se fueron conformando en el call center, y a propósito de que veíamos que la única forma de poder de alguna forma visibilizar lo que eran las problemáticas que habían en este sector era a través de una organización más grande. Y bueno, llegamos a la CUT. En la CUT nos ayudaron a conformarnos como federación, y ahí nace la idea de la federación con sus principios, con sus estatutos, etcétera, y donde tuvo bastante realce durante sus inicios la federación. Como vemos, es una organización que es joven ya, y que evidentemente en estos trabajos modernos, que nosotros les llamamos modernos, pero son bastante esclavizantes a su vez, es que se genera organización sindical y empieza a salir de diferentes empresas, organizaciones sindicales al calor de esto. Entonces fue como que faltaba esa chispa que encendiera para que se empezaran a organizar los trabajadores. Así que no, súper bien, fue un inicio de bastante organización, y nosotros tuvimos un congreso el año 2010, un congreso bastante concurrido de varios dirigentes sindicales, donde nuestra apuesta o nuestra plataforma de lucha como objetivo quedó evidenciado en que nosotros requeríamos de una ley que nos protegiera y que nos normara, porque habían evidentemente muchos vacíos dentro de lo que es el Código del Trabajo, y el Código del Trabajo no se adaptaba, claro, a la realidad del trabajo de call center. Entonces nosotros decíamos que necesitábamos un estatuto especial para los trabajadores de call center. Y cuando hablábamos en ese entonces de las condiciones precarias que hasta el día de hoy se siguen manteniendo, ahora claro, evidentemente en algunos lados son mejores que en otras, pero la función en sí es transversal en todos lados, en todos los call centers funciona de la misma forma, porque el negocio funciona de los empleadores funciona de esa forma. Entonces tenemos una cantidad, como tú mencionabas, de 150.000 trabajadores, que no todos se reconocen trabajadores de call center, primero partiendo por eso. Okay. ¿Ya? Definamos entonces qué es un trabajador para ustedes como dirigente y qué podría ser para la ley un trabajador de call center. Lo que pasa es que, claro, hay muchas empresas donde que son, por ejemplo, empresas subcontratadas, porque bueno, este es un gran sector donde hay muchos trabajadores subcontratados, como el 80% de los trabajadores son subcontratados. Por ende, hay unas cadenas interminables y tercerizadas de trabajadores. Pero en relación a eso mismo, cuando el trabajador entra a trabajar a una empresa
subcontratada que trabaja para telecomunicaciones entra a trabajar como un trabajador de call center. ¿Ya? ¿Su contrato dice trabajador de call center? Dice operador telefónico o teleoperador o ejecutivo comercial o ejecutivo de call center. Un llamado de muchos, pero es un trabajador de call center. Nos pasa, por ejemplo, en forma diferente con los trabajadores de banco, porque ellos no se sienten y no se reconocen trabajadores de call center. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan una huelga que fue bastante visible, que fueron 58 días que estuvieron los trabajadores de BCI, del Banco de Crédito e Inversión. Eran trabajadores de call center. Entonces, ellos en primera instancia no se reconocían trabajadores de call center, sino que ellos se reconocían ejecutivos de banca, ¿me entiendes? Bancarios. Entonces, claro, ellos eran bancarios, por lo tanto, el trabajador de call center para ellos no tenían las mismas problemáticas. Claro, después tú tuviste que hacer entender que realmente las problemáticas para los trabajadores de call center son transversales en todos lados. Trabajas en un banco, trabajas en una clínica, trabajas en el servicio público, o trabajas para una empresa subcontratada de telecomunicaciones. Son los mismos problemas, las mismas carencias y la misma forma en que tiene de funcionamiento la empresa. Entonces, cuando hablamos de estos 150.000 trabajadores, hablamos de trabajadores de empresas de telecomunicaciones, de empresas de retail, de bancos, de esta atención al cliente de clínicas. O sea, hay una infinidad de trabajadores. Casi todas las empresas tienen un frontline telefónico, ¿no? Claro, de hecho, si tú ves en los productos, cuando te dice atención al cliente 800, 600, esos trabajadores son trabajadores de call center. Los servicios públicos como la luz, como el agua, como el gas, todo hoy día te atienden por call center. Y todos hemos tenido la experiencia que uno llama y te hacen esperar y usted es importante para nosotros, pero la musiquita, bueno, antes la musiquita era más odiosa, pero ahora además te colocan publicidad de la propia empresa. Y lo que he notado, y me gustaría preguntarte, es que en algunas empresas o en algunas ramas de empresas, la denuncia que hay es que a veces son los propios dueños de las empresas o los propios ejecutivos que generan una empresa alternativa por fuera, que es de ellos mismos, pero le llaman call center y le pagan por allá una miseria distinta a lo que le pagan a la gente que está en la línea propiamente tal de los contratos de su empresa. ¿Eso se da? ¿Ustedes lo han visualizado? Nosotros lo hemos visto como trabajadores de suministro de trabajadores. En esa figura hemos visto empresas, por ejemplo, de servicios transitorios, la SPA, donde te contratan por obra o faena, cuando en esta rama propiamente tal, por el tema del servicio, no se coincide un contrato por obra o faena, sino que más bien son contratos que duran todo lo que dura la calidad del servicio, así que por lo tanto no debiesen darse. Permanentes. Exactamente, entonces hemos visto, hemos denunciado y hemos ganado en reiteradas ocasiones. De hecho, el 2011 salió un dictamen de la Dirección del Trabajo a propósito de que la empresa DTS, de una empresa de call center que trabaja también para Silectra, para muchas otras empresas más, a los trabajadores le hacían contratos por obra faena y se los iban renovando, y había gente que tenía contratos por obra faena y había trabajado 7, 8, 9, 10 años. Con lo que pierden toda su previsión social, sus leyes que les podrían favorecer. Entonces, claro, es una práctica que se ocupó durante un tiempo en este sector, pero ya no se está ocupando. Ahora, lo que sí hemos evidenciado nuevamente que han salido muchos son los contratos por contratos de honorario. Hay mucho contrato de honorario para trabajar en call center, empresas que, por ejemplo, como Táctica y otras, que ocupan esta figura de contrato por honorario para contratar a trabajadores que los hacen ir en la jornada, los hacen marcar, o sea, donde existe una relación laboral, pero está disfrazada por este contrato de honorario. Cuando partimos, yo le comentaba a la audiencia también que, a mi juicio, por lo que uno ha visto, visualizando además las condiciones precarias en que se trabaja, a veces en la construcción, pero debe ser el call center el espacio donde se trabaja más duro para una jornada laboral. Son espacios pequeños, a veces no tienen ni siquiera calefacción en el invierno, no tienen aire acondicionado en el verano, está todo sol, todo calor, y las condiciones son bastante precarias. Algunas de ellas, de tus dirigidas, señalan que no les dan espacio para ir al baño, si se paran y van al baño corren el riesgo de perder los premios que tienen por atención, entre llamada y llamada ni siquiera les dan un espacio para que puedan, no sé, tomarse un vaso de agua, tomarse un café o respirar por lo menos.
sino que están permanentemente durante todo el turno. ¿Qué otras condiciones de precariedad laboral sienten ustedes que tienen tu asociada? Bueno, había un tema que era bastante sensible porque la mayoría de los trabajadores son trabajadoras mujeres y que tenía que ver con la ley de amamantamiento y la sala cuna. Y yo me recuerdo que hace, no sé, 8 años atrás eso no se respetaba en este sector. Y lisa y llanamente habían empresas, por ejemplo, como Emergia, que trabajaban para ONO, Vodafone, empresas para España, donde las chiquillas trabajaban en la noche. Pero, por ejemplo, teníamos trabajadoras embarazadas trabajando de noche. Cosas que ya te rayan de la irregularidad pasaban en esta área. Lo que nosotros hicimos en ese entonces, cuando generamos nosotros un diagnóstico del sector, fue generar con la directora del trabajo que estaba en ese entonces, en esos años, me acuerdo que fue para el primer gobierno de Bachelet, generar un programa de fiscalización a todo el sector y con la idea de poder normar un poco, de subir un poco los estándares de norma, pero salió una cantidad de cosas ahí. Irregularidades. De hecho, salió un libro después de eso, se hace un libro a propósito de todas las multas que se les pasan a estas empresas, porque creo que este es un sector que es más multado y las empresas prefieren pagar la multa que arreglar el problema. Entonces, se hace un libro, se hace un estudio en relación con todas estas fiscalizaciones que se hicieron durante todo este tiempo, y sale un libro que se llama Atendiendo a los clientes de los clientes, que te genera una radiografía completa del sector y que te señala, todo, más allá de los contratos, de la jornada, de las remuneraciones de los trabajadores, de las condiciones de higiene y seguridad, de las enfermedades profesionales, de las prácticas antisindicales, porque es un sector también que tiene mucha práctica antisindical. Los empleadores no les gusta que la gente se organice, entonces hacen de todo para uno, cuando el sindicato está formado, tratar de eliminar a los socios de los sindicatos, y hemos tenido en este sector golpes a los dirigentes sindicales, nosotros lo hemos denunciado también esas situaciones. Entonces, es un sector, como lo mencionábamos anteriormente, que es bastante precarizado y que a las finales, durante todo este tiempo, todos han hecho vista gorda. Yo hablo de las administraciones anteriores, hablo de las direcciones del Ministerio del Trabajo, porque nadie le ha dado como nadie ha resuelto realmente el problema que llevan estos trabajadores, que ya estamos hablando que son más de 20 años que están funcionando los call centers en Chile, y que todavía el día de hoy los trabajadores no pueden ir al baño, porque si van al baño, es verdad, pierden de poder obtener sus remuneraciones variables. Y este sistema de que es un sistema ahora computacional, que se está haciendo una llamada, se corta la llamada y le cae inmediatamente la otra y no para. Claro, lo que pasa es que en el call center están los que hacen llamadas, los outbound, que son los que hacemos llamadas hacia afuera, y están los inbound, los que reciben llamadas. Entonces, los que reciben llamadas, los inbound, están todo el día recibiendo llamadas, y evidentemente hay un periodo de su jornada laboral donde pasan encolados. Entonces, cae una llamada acá, una llamada acá, una llamada acá, una llamada, y esos trabajadores no pueden salir a su break, no pueden salir al baño, no pueden salir a almorzar. No pueden contestar una llamada telefónica de la familia. No, tampoco, eso olvídalo. O sea, si es que eventualmente tú contestas el celular en la pega, a ti te ponen carta de amonestación. Entonces, toda esa serie de cosas que suceden adentro de las empresas y que está más que denunciado y está más que demostrado, porque están las fiscalizaciones. ¿Y la rotación de las trabajadoras es muy alta en call center? Sí, nosotros calculamos que mensualmente, claro, lo que pasa es que el trabajador busca un call center donde se puedan otorgar mejores beneficios sociales para efectos de poder quedarse estable en ese call center. Y como estas empresas, lo que tienen, aparte de todos los problemas que hemos dicho en cuanto al tema de la remuneración variable, que es el factor clave, yo creo, de cómo se les paga a los trabajadores, porque es un ingreso mínimo mensual, dependiendo de las horas que tú trabajas. ¿Y premios? ¿O bonos? Y está esa remuneración variable. Y esa remuneración variable de los trabajadores está compuesta por varios factores. Entonces, dentro de esos factores está la asistencia, está la adherencia, está el TMO,
Estas métricas son métricas, por ejemplo, la adherencia es el tiempo que yo llego, entro a mi turno, marco la jornada laboral, me enchufo, me logueo con mi clave, empiezo a contestar llamadas y durante todo ese tiempo que yo estuve disponible hasta que termine mi turno, esa es mi adherencia. ¿Tiene un porcentaje que tienes que tener? Claro, es un porcentaje que yo tengo que tener para acceder a ese bono. Por ejemplo, el TMO, es que el tiempo promedio que yo puedo hablar con un cliente también tiene un porcentaje. La atención, los bonos de calidad, en este caso, que es medida, cada grabación se supone que está grabada y por lo tanto hay una persona en la jornada, al final de la jornada, que te revisa las llamadas y te pone una nota de calidad, que es un compañero tuyo. Y que también nosotros decimos que son bastante subjetivas, las mediciones son bastante subjetivas a propósito, por ejemplo, de que el script o el documento que tú tienes que mencionar cuando hablas con el cliente, claro, exactamente. Cuando te lo mide tu compañero de calidad, por ejemplo, hay una serie de factores que te mide, por ejemplo, la empatía con el cliente, la sonrisa telefónica, si enganchaste o no enganchaste. O sea, ¿qué es la sonrisa telefónica? Lo he escuchado varias veces, no tengo idea qué es sonreír por el teléfono, es mandar un emoticón. Explícanos. Eso lo miden, lo miden ahí en el call center, dice la sonrisa telefónica, si es que tú tuviste empatía en el llamado, etcétera. O sea, es como agradable con el cliente o con la cliente. Claro, entonces eso tiene una nota y eso después al final del mes es un bono. Es un bono que te pagan, que es un bono que no estamos hablando de poca plata, son 50, 60 lucas que se van sumando a los otros bonos y eso hace que en este caso la remuneración variable sea el factor de la remuneración del trabajador más fuerte. ¿Están como siempre en el límite de poder perderlo? O sea, uno es que son subjetivos. Ya. De medir. O sea, depende de que otra persona te evalúe, claro, que tú sonreíste telefónicamente. Claro, por ejemplo, hay algunas empresas que los tienen amarrados los unos al otro. Si pierdes uno, pierdes todo. Por ejemplo, las chicas del banco, por ejemplo, tienen ellas amarradas sus bonos los unos al otro. Por lo tanto, aunque ellas vendan tantos millones para el banco, si perdieron adherencia, pierden toda la comisión, todo lo que vendieron. Eso imagino que genera estrés laboral, que puede generar... Bueno, el estrés te lleva a enfermarte mentalmente, que no es muy reconocido en Chile que uno se enferma o que tiene alguna lesión mental, pues es más fácil visualizar una lesión muscular o musculoesquelético, pero eso imagino que también le lleva a las personas que trabajan ahí a estrés, a licencia médica, a enfermedades que se empiezan a hacer más crónicas, ¿no? Claro, los niveles de ausentismo son bastante altos a propósito del estrés laboral y de otras enfermedades que no están reconocidas o no las reconoce muchas veces. ¿Cómo cuál? Las mutuales, las tendinitis, la disfonía, problemas en los riñones, a propósito de estar sentado todo el día y de no poder pararte a ir al baño. Entonces hay una serie de otras enfermedades que, claro, se producen a propósito de la pega misma, de visión, etcétera, claro, hay muchas enfermedades, claro, que se han producido a propósito del oficio del call center y que no están siendo reconocidas o que lisa y llanamente las empresas te dicen no, mándate a un médico particular y... Hemos hablado de cómo se comportan las empresas particulares, que parece que no se comportan muy bien en materia de salario y de jornada. Después vamos a tratar de hablar un poquito sobre salud laboral, hablamos un cachito ahora. ¿Y cómo lo hace el Estado? Porque yo he visto también, tengo alguna experiencia, que he visto que los lugares donde trabajan los funcionarios de call center, que cada vez más el Estado comienza a pagar externalizadamente, sí, las trabajadoras de call center ya no son funcionarios del Estado. Y no solo con no ser funcionarios del Estado, como son subcontratadas, son externalizadas, las propias organizaciones y asociaciones de funcionarios del Estado no las toman en cuenta, así como no toman en cuenta en muchas ocasiones los funcionarios del Estado, a la NEF estoy pegando este palo directamente, no toman en consideración a los guardias que trabajan hoy día en el Estado, que son subcontratados, al personal de aseo que es subcontratado, al call center que es subcontratado, y pareciera que ellos no son funcionarios públicos y están todo el tiempo, no los invitan a los 18, no los invitan ni a jugar al amigo secreto, ya que estamos en tiempo de festividades. ¿Cómo está el tema del call center entonces en el Estado? Ya le pegué bastante palo. A ver qué dice la presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center. Bueno, como yo te decía al inicio, o sea, en sí cómo funciona el call center es transversal en los diferentes sectores, o sea, donde sea tanto público o privado.
Yo me recuerdo de, hace unos meses atrás estuvimos en el call center de la Corporación Judicial. Y la forma de funcionamiento que tenían, en ese caso, los compañeros que trabajaban ahí, que eran técnicos jurídicos, y que el llamado que hacían, en este caso el usuario, tenía que ver con temas que no tienen que ver con temas comerciales, sino que tienen que ver con temas humanos. Entonces a mí me parecía de verdad impactante que a ellos le estuvieran midiendo de la misma forma que te mide a un trabajador de call center de un área comercial que te está vendiendo un producto o que te está resolviendo un reclamo de una cuenta. ¿Me entendí? Sí, porque claro, estos trabajadores, por ejemplo, los llamados que ellos recibían eran llamados, no sé, pues de violencia intrafamiliar, de violaciones, de maltrato, etcétera, de otros tipos de llamados, de problemas. Mucho más intenso en problemas claro, humanos. Entonces ellos, en ese entonces, eran medidos, de hecho, con un programa que se los pasaba Entel, el call center de Entel, eran medidos también con estas mismas fórmulas de TMO, adherencia, etcétera. Entonces tú decís, pero ¿cómo es posible que ustedes puedan ser medidos en esas condiciones cuando ustedes están, lo que tienen que hacer es tratar de, primero el llamado, por ejemplo, de ayuda, de auxilio, tiene que ser contener, y ahí tú no puedes estar pensando que tenés que tener 3 minutos para hablar con esa persona o si no perdí el bono. ¿Entendí? Entonces, no, yo encontré ya Vámonos entonces al tema que te había anunciado, vámonos al tema de salud laboral. ¿Cómo está el tema de la salud mental de las trabajadoras del call center? El nivel de uso de licencia médica, el nivel de estrés por estas rentas variables, por la presión que a veces hacen sus propios colegas, por la presión que le coloca la empresa por cumplir estas metas para poder obtener bonos y recompensas monetarias. O sea, como te mencionaba, el nivel de ausentismo, el nivel de licencias es bastante alto. Por eso también está ligado al tema de la rotación de los trabajadores mismos. Cuando el trabajador, por ejemplo, termina mensualmente el mes y tiene que pagársela los 5 días del siguiente mes, siempre existe la incertidumbre de saber cuánto vas a ganar. Porque lo que pasa normalmente es que te entregan una liquidación sin ningún detalle. Entonces tú no sabes realmente si es que te están pagando las ventas que hiciste, todos los llamados que hiciste, etcétera. Entonces, siempre vives en la incertidumbre de saber si te van a pagar o no te van a pagar lo que te tiene que pagar, lo que te corresponde que te paguen. ¿Ya? Entonces se genera este tema de que primero no sabes cuánto te van a pagar y segundo, si es que te llegan a quedar debiendo y tú reclamas que te deben plata, eso te lo reliquidan y te lo reliquidan como para la quincena o ya para el siguiente mes. ¿Y eso es habitual? Y eso es habitual que suceda. No calculen bien lo no, que hay que pagar. Es habitual porque las liquidaciones de sueldo, ellos no te entregan ningún detalle de las operaciones que tú haces. Entonces, si tú no tienes una bitácora donde estés escribiendo cada una, claro, entonces después, claro, lo que normalmente se hacía era que la empresa se iba a topar para adentro nomás con las cosas, pues con las ventas, porque como nadie reclamaba. Como hacen casi todas las empresas, pareciera ser cuando la gente no reclama. Claro, ese nivel de estrés, el nivel de no saber cuánto vas a ganar, el nivel de que tengas que alcanzar metas, el nivel que tengas que responder con calidad, que no te pases los tiempos. Hay empresas, por ejemplo, que los trabajadores, si faltan, pierden bonos también. Entonces está el tema de la inasistencia o los atrasos, que también te pegan a estos bonos de adherencia. Entonces, si yo falto durante el mes, la adherencia me baja. O si yo llego atrasado, la adherencia me baja. Si yo voy al baño, la adherencia me baja. Por ende, no hay gente que no va al baño por percibir ese bono, por ganarlo. Ya lo decíamos al principio, que es uno de los lugares más difíciles para trabajar en Chile hoy día, los call centers. Hay más de 150.000 trabajadoras. Tú me comentaste, yo quiero decir que hay un proyecto de ley de artículo único para modificar el Código Laboral, que fue presentado en el 2018 por algunos senadores y que lo que busca es hacer algunas definiciones respecto de los teleoperadores, como le llaman ellos, de remuneraciones fijas y variables, para limitar los descuentos arbitrarios, los que hemos conversado, de los turnos, y que propone una cosa que me llama mucho la atención, que es esta interrupción o pausa de 10 segundos por llamada para que puedan descansar un poco
las trabajadoras atendiendo las llamadas entrantes sobre todo, y un descanso de media hora por cada jornada laboral. ¿En qué está ese proyecto de ley? Y me dijiste además que este proyecto no lo había presentado ningún gobierno, ningún ejecutivo, esto es una iniciativa parlamentaria. Sí, esta es una moción que nace en el año 2012, que nace de la senadora Soledad Alvear con el senador Camilo Escalona, donde ellos... ¿Ninguno de los dos senadores o no? No. No pueden dar continuidad. Claro, nace este proyecto a propósito de... en ese entonces hubieron varias huelgas en los call centers y hubo una huelga donde hubieron compañeros que tomaron la línea del metro. Bueno, al calor de todo este tema y toda esta efervescencia que hubo, sale este proyecto de ley para mejorar las condiciones de los trabajadores. Y fue un proyecto al inicio que nosotros estuvimos desde un inicio patrocinándolo y todo, pero que nosotros decíamos que le faltaban cosas, que estaba bueno el inicio, pero le faltaban cosas. Y entonces se armó una mesa de trabajo durante esa administración que fue Piñera 1, donde tuvimos unas mesas de trabajo, trabajando con el Ministerio del Trabajo, para poder agregar indicaciones al proyecto de ley, que iban a agregarse indicaciones desde el mismo Ejecutivo. De hecho, se le puso urgencia de ley a ese proyecto durante ese tiempo y luego, el año 2014, quedó todo ahí parado porque vino el tema de la reforma laboral, entonces habían temas prioritarios. ¿Y en el la agenda de gobierno de Bachelet 2 no hubo iniciativa en este tema? No hubo iniciativa. Realmente el Ejecutivo, o por medio del Ministerio del Trabajo, señalaban que este sector no había que normarlo, sino que más bien era seguir con fiscalizaciones, cosa que nosotros nos rehusamos porque dijimos, oye, estamos hace años con fiscalizaciones y el sector no ha variado absolutamente nada. Es más, en vez de mejorar, ha ido más en desmedro para los trabajadores. Entonces, en relación a eso, lo que hicimos fue irnos nosotros directamente al Senado, hablar con la Comisión de Trabajo del Senado y empezar nosotros a comentarles que necesitábamos que se hiciera el proyecto, que se legislara el sector, y bueno, conseguimos de alguna forma que eso tuviera cabida y empatía dentro de los senadores, los cuales empezaron a tramitarlo, agregamos indicaciones. Nosotros agregamos muchas indicaciones de ese proyecto de ley. ¿Qué es lo que quedó ahora? El proyecto de ley, lo que demuestra de alguna forma un trabajo que hicieron las organizaciones sindicales, por ejemplo, de ponerse de acuerdo para agregarle indicaciones al proyecto. Que me queda un minuto. ¿Creen que tiene posibilidades de salir en este gobierno, en la administración Piñera 2? Nosotros estamos trabajando con la Cámara de Trabajo de Diputados porque a propósito de que el proyecto avanzó muy rápidamente, llegó a la sala, se votó en la sala, pero hubieron diputados de Chile Vamos que se pusieron creativos y le ingresaron indicaciones en ese momento. Adicional. Entonces se devolvió a la Cámara de Trabajo. Nosotros estuvimos hace unos días a la Comisión de Trabajo, unos días atrás, pidiéndole a los diputados de oposición que por favor rechazaran las indicaciones para que el proyecto avanzara y pudiera ser ley lo antes posible. Y dentro de las indicaciones que pedimos que rechazaran, bueno, en un inicio son 10 indicaciones que ingresaron los diputados, las 3 primeras ya fueron rechazadas, entonces nosotros vamos a volver a ir en la próxima sesión de la Comisión de Trabajo a pedir nuevamente a los diputados que vuelvan a rechazar las indicaciones para que el proyecto avance, porque las indicaciones de hecho que están ingresadas, primero las propuestas que ellos hacen es quitar lo que ya de alguna forma estaba como garantizado dentro de este proyecto de ley, que tiene que ver con los derechos de idas al baño, para que entendamos que en el proyecto de ley nosotros tuvimos que para que garantizar que el trabajador pudiera ir al baño, quedara en el proyecto de ley garantizado que ir a los servicios higiénicos no significara desmedro en las remuneraciones de los trabajadores. Tamara, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en Agenda Pública. Sin lugar a dudas les deseamos una buena fiesta y que ojalá este proyecto vea la luz lo más rápidamente posible. Y te agradezco entonces, Tamara Muñoz,
presidenta nacional de la Federación de Trabajadoras de Call Center. Muchas gracias por estar con nosotros en la Agenda Pública. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La dejamos invitada para la siguiente. Vamos a una pausa y regresamos con un interesante entrevistado. Vamos a hablar sobre medio ambiente, que es otro tema tan importante en Chile. Así que vamos a la pausa y regresamos en la Agenda Pública, conversaciones de actualidad.